Listo. Hola amigos, amigas, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren. Darle la bienvenida a cada uno de ustedes al segundo taller y último taller del día de hoy, sábado, terminando el ciclo internacional de oratoria y debate, que es organizado por la Sociedad de Debate de Antofagasta. En nombre de la Sociedad de Debate y del que les habla, le da la cordial la bienvenida a cada uno de ustedes que se inscribieron en este curso de introducción al pensamiento crítico, que en esta oportunidad vamos a presentar al profesor César Miranda Reyes. Él es egresado de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y actualmente ejerce como director de la Sociedad de Debate de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, profesor de debate, pensamiento crítico, argumentación, juez internacional de debate, ex director del Campeonato Mundial de Debate en Español Chile 2018 y una larga trayectoria del debate a nivel de Chile como en el extranjero. Dejo con usted al profesor César Miranda, de los cuales desde ya se agradece muchísimo éxito y para que ustedes participen y puedan responder sus comentarios y sus preguntas. Muchas gracias, Daniel. Vamos a partir por señalar algunas cuestiones bien importantes para el desarrollo de este taller, ¿ya? Me gustaría, si es posible, ¿ya?, que disculpen la contaminación ambiental, porque habemos como 3 o 4 personas acá en la casa haciendo ruido con debates online, seminarios online y todas esas cosas, ¿ya? ¿Qué es importante en este punto? Y me gustaría que pudiésemos trabajarlo bien, es que me gustaría que este fuese más un diálogo que un taller, ¿no? Preparé diapositivas, tengo el guión y todo lo demás, pero como es una cuestión más o menos extensa, como es una cuestión más o menos larga esto del pensamiento crítico, obviamente no vamos a lograr abordar todo en un taller de 30, 45 minutos, 1 hora. Por lo que me resulta fundamental que vayamos interactuando entre nosotros mientras vamos avanzando, de manera tal de que este sea un taller dinámico, de manera tal de que esta sea más bien una conversación. Materiales online para introducirse al pensamiento crítico hay muchos. Hay muchos textos también que pueden encontrar disponibles. El de John Dewey es uno de los mejores que pueden encontrar. Y muy bien, vamos a lo que nos convoca, pues. ¿Ya? Voy a preguntarle a la audiencia qué es lo que les evoca la siguiente imagen, frente a la pregunta de por qué pensar críticamente. ¿Qué es lo que les evoca la siguiente imagen? Sobre información. ¿Cierto? Mira, si te das cuenta, el día de hoy estamos pero completa y absolutamente bombardeados por distintos tipos de información, ¿ya? Entonces decimos que la relevancia que el concepto del pensamiento crítico ha adquirido la vamos a encontrar en esa preocupación porque estamos enfrentando la información masiva y las nuevas teorías que están surgiendo con un cierto grado de ligereza y superficialidad, muchas veces sin darnos cuenta, ¿ya? Vivimos en un mundo en el que la cantidad de información está reemplazando la calidad de la información. No sé si de repente a ustedes les ha tocado que en sus redes sociales vean noticias que ustedes saben que no son tan ciertas o que están tergiversadas o que están sacadas de contexto, ¿no? Y eso significa que el día de hoy estamos atrapados en un torbellino, ¿no?, de causas que interactúan ante nosotros, que se enfrentan ante nosotros y que muchas veces hacen complejo el hecho de poder tomar decisiones en este nuevo contexto. Entonces, ahí podríamos empezar a aproximarnos a la relevancia del pensamiento crítico, cómo yo pienso y ordeno mejor mis ideas en un mundo que constantemente me está bombardeando de información distinta en cuanto a temáticas, en cuanto a tópicos, en cuanto a argumentaciones, en cuanto a ideologías, en cuanto a funcionalidad de los gobiernos, en cuanto a los valores, y que la verdad de las cosas cuesta dibujarse personalmente
en un mundo en el cual la información fluye como está fluyendo el día de hoy. Entonces, el pensamiento crítico cobra mucha relevancia en este contexto. ¿Y por qué cobra relevancia? Porque día a día nosotros nos vemos enfrentados a tomar decisiones. Y esas decisiones van en interacción directa, pero inmediatamente directa, con lo que nosotros manejamos como información, con nuestros valores, lo que pensamos. Hay una presión para responder que se ha intensificado en cada uno de los dominios de nuestras vidas. Es un mundo que es complejo, que nos exige pensar de manera rápida, y sin embargo esta manera rápida hace crecer nuestros problemas. Entonces pensamos que necesitamos una manera más lenta y fresca para poder ordenar nuestros pensamientos y nuestros modos de pensar. ¿No les ha pasado que se sientan de repente agobiados? Cuando tienen que pensar muchas cosas y literalmente les cuesta poder llegar a una conclusión. Eso es el beneficio que te aporta el hecho de pensar críticamente. No te entrega una panacea del pensamiento o de las conclusiones, porque no te va a decir cómo tienes que pensar, pero lo que sí te va a decir, o mejor dicho, no te va a decir cuál debe ser el resultado de tus pensamientos, pero sí te va a enseñar cómo puedes ordenar mejor todo este influjo de información para efectivamente tomar decisiones en tu vida. Porque, y esta es la razón por la cual en este ciclo de oratoria y debate opté por hacer una clase de pensamiento crítico y una clase de debate propiamente tal, porque creo que la función primordial del debate es la promoción del pensamiento crítico para que la persona pueda vivir mejor. Y va a vivir mejor en la medida en que esté tranquilo o tranquila o tranquile, si queremos utilizar lenguaje inclusivo, con sus decisiones. No sé si alguna vez o les ha resultado común en el último tiempo sentirse un poquito agobiados por las decisiones que tienen que tomar. Profesor, ¿se escucha? Sí, se escucha. Perfecto. Yo creo que esta situación incluso es tan problemática que yo iría un paso más allá. O sea, no solamente existe esta sobreexposición a información, sino que muchas veces esa información viene del resultado de alguien que sabe cómo la gente recibe esta información y se ve influenciada por esta información. Así que no solamente tenemos muchas opciones de bombardeo de información, sino que tenemos también mucha presión a estas decisiones que usted señala que están como constantemente invitados a tomar, porque está como de cierto modo estudiado de qué manera nosotros nos podemos manipular o vernos manipulados a tomar determinadas decisiones. Exacto. De hecho, piensen que el día de hoy es muy mal visto que no te sientes es muy mal visto que te tomes una pausa para pensar y que te tomes una pausa para responder a una necesidad que parece urgente. ¿Mm? Porque el problema es que como fluyen tantas informaciones, a la vez fluyen la necesidad de decisiones. Y cada vez el mundo nos va presionando para decidir más rápido. Eso genera angustia, a veces genera agobio y las más de las veces genera, como lo dice su compañero, manipulación mediática. Precisamente porque, y es una de las cuestiones de las que se hace cargo el pensamiento crítico, es el famoso tema de los sesgos cognitivos, ¿no? En la utilización o en la aproximación al conocimiento. ¿Qué es lo que vemos? Las instituciones comúnmente ignoran la urgente necesidad para ver un modo que sea un poquito más fresco de ver las cosas y el beneficio de detenerse y pensar, ser capaces de hacer las preguntas adecuadas. El problema no es tanto de que no estemos siendo reflexivos. El problema muchas veces es que no estamos conscientes de si estamos siendo reflexivos o no en sus trabajos, en estudios, en sus familias. Muchas veces no les van a pedir respuestas inmediatas a preguntas que no son fáciles. ¿Les ha pasado últimamente que les han pedido una respuesta inmediata en un tópico que a ustedes les complica entregar una respuesta inmediata? Para la toma de decisiones que lamentablemente no se sabe
en qué momento tomar. Cuando te dicen tomar, asoma algún proyecto o que tiene de aquí a una hora para tomar una decisión, cuesta porque hay que saber cuáles son las variables que vamos, cuáles son los pros y los contras de esa decisión. Y no sabemos si esa decisión puede ser buena o puede ser mala. Entonces, Exacto. Entonces, la gracia del pensamiento crítico apunta a que tú transformes en un hábito y en una virtud poder pensar un poquito mejor, ¿ya? De manera de poder ordenar tu cerebro, que es un aparato maravilloso, que es un órgano maravilloso, que tiene diversas formas de pensar y todos los seres humanos la tienen, eh, para poder hacer frente a ese mundo de decisiones que cada vez nos presiona más rápido. Entonces el pensamiento crítico te dice, flaco, flaca, flaque, mire, aquí vamos a tratar de practicar harto cómo pensar, ¿m? Para efectivamente cuando nos toque tomar decisiones, esos pensamientos más rápidos, o esos pensamientos que tienden a ser más difíciles, más lentos, mejor dicho, lleguen más rápido, ¿no? La gracia del pensamiento crítico es esa, ¿no? Ahí vamos a ver que muchas veces pensar críticamente tiene ese lado bonito de poder ponderar información rápidamente, pero al mismo tiempo siendo reflexivo y tomar una decisión que no sabemos si va a ser la correcta o no, pero al menos nos va a dejar más tranquilos en el entendido en que hicimos una ponderación muy concienzuda del acto que ejecutamos, ¿vale? Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva, porque les voy a preguntar algo. ¿Cómo estamos respondiendo a estas fuerzas de cambio, a esta complejidad, a esta incertidumbre en los procesos evolutivos que se nos están presentando, ¿no? Y aquí yo los quiero llevar a un ejemplo, en la diapositiva, en esta diapositiva 4. Nuestra privacidad está siendo invadida por los medios y sus patrocinadores. ¿Les ha pasado muchas veces que llegan a la caja de la farmacia, que llegan a la caja del supermercado y alguien les dice, oiga, ¿me da su RUT? Y hay veces que ustedes los dan y no lo piensan, po. Sí, 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 mi RUT es tanto, 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 tanto. Y, ya, muchas gracias. Y veces, alguna vez, ¿cuántas veces, mejor dicho, de todas, absolutamente todas las veces que le han dicho, me da su RUT, usted se ha detenido a preguntar para qué, por qué, y a veces le dicen, porque le dan puntos, y usted dice, ya, perfecto. Pero ¿alguna vez ha razonado un poquito más allá de eso? ¿Se ha dado cuenta por qué la empresa necesita su RUT? ¿Alguna vez han pensado en las muchas circunstancias cotidianas en las cuales estamos realizando decisiones importantes para nuestra vida y no estamos conscientes de que estamos siendo poco reflexivos? ¿Cuántas veces ustedes han puesto algo de resistencia a entregar el RUT cuando están en el supermercado, en la farmacia, en el banco, entre otras cosas? Bueno, Conversemos. en mi caso, ¿se escucha? Sí, sí, sí. Ya, bueno, en mi caso siempre me resisto a entregarlo. Muchas veces soy un poco derrotado por la presión social, pero no, siempre trato de negarme a entregar tanto mi root como también mi número telefónico, porque muchas veces pasa que con esto del WhatsApp y la inmediatez de la comunicación, eh, mucha gente también se siente en el derecho de como invadirte un poco. Exactamente. Entonces, en ese sentido trato de resistirme, pero actualmente creo que no está bien visto el no estar siempre disponible Claro, pues. o, o que la información de uno no sea accesible para otros. Por ejemplo, no sé si alguna vez les ha pasado en los aeropuertos, al menos en el chileno no pasa, pero sí es bastante común en los extranjeros, en los cuales tú tienes que proporcionar algunos datos para conectarte a un internet gratis, ¿no? Tienes que proporcionar el correo electrónico, tienes que proporcionar tu nombre y tu fecha de nacimiento. ¿Te has preguntado alguna vez por qué es indispensable para el aeropuerto eso? La razón
es porque muchas veces nuestros datos personales tienen una valoración económica importante. No sé si se acuerdan alguna vez que en Facebook y en redes sociales hubo un boom sobre esta cuestión de sacarse una foto y ver cómo la foto, cómo la aplicación te avejentaba. ¿Se acuerdan o no? Y en esa aplicación uno lo compartía la foto, fue muy de moda. Pero esa aplicación te robaba una cantidad gigantesca de datos personales que posteriormente eran vendidos. ¿Eh? Muchas veces cuando uno utiliza una aplicación, van a sacar tu root, van a sacar tu correo, van a sacar tu cuenta de Facebook, tu número telefónico, lo van a cruzar con tu cuenta de Instagram, lo van a cruzar con tu cuenta de Twitter, porque te van a perfilar, porque el día de hoy vivimos en un mundo que te perfila. Y nuevamente, estamos dispuestos a sacrificar esa privacidad para poder tener internet, por ejemplo, o tener servicios gratis o servicios que nos entretengan. Son preguntas que de repente no nos hacemos, pero que son importantes y que grafican, y es por eso el ejemplo, ¿no? Es para entregarles un ejemplo de cómo muchas veces, a pesar de considerarnos personas inteligentes, realizamos conductas que son importantes para nuestra vida, pero que no las reflexionamos tanto como quizás deberíamos hacerlo. ¿Vale? La gracia del pensamiento crítico es que usualmente te pone una hormiguita que empieza a estar a cada rato en tu cabeza y que te dice, compadre, comadre, pensemos muy bien. Es como ese Pepe Grillo, ¿no? Y para los que somos más viejos, es como ese Gazú de los Picapiedras que te dice, flaco, no sé si esto sería tan buena idea, ¿no? Y parte de los beneficios del pensamiento crítico es ese, ¿no? Ya. Entonces, sigamos avanzando. Ya llegamos a la diapositiva 5, cambiamos la hojita del guión, ¿ya? Y es difícil comprender este nuevo mundo. De hecho, mucha gente es incapaz de comprenderlo. ¿Cuántas veces ustedes se han sentido frustrados frente a cambios tecnológicos que no entienden de forma inmediata? ¿No les ha pasado que de repente dicen, oye, pero qué hacen ridiculeces en Internet? ¿Les pasa? ¿Se sienten aislados? ¿Se sienten frustrados a veces? Hola. ¿Sí? Sí, claro, como que en ese sentido algo que sucede o me sucede comúnmente es que sí tuve contacto con la tecnología, por ejemplo, de chico, pero aún cuando yo soy de cierta parte de los seres humanos que nace con la tecnología casi en la mano, igual me pasa que hoy en día mi hermana viene a veces y me trata como un abuelito porque yo no entiendo cómo se usan ciertos aparatos aún más nuevos. Entonces es como si avanzara demasiado rápido, mucho más rápido que antes, incluso esa innovación. Yo igual creo que tiene que ver con la edad, profesor, porque, por ejemplo, se da que las generaciones más nuevas y las no tan nuevas, pero que igual están ahí como entre los 20, 25 años, generalmente se enfrentan a estos cambios y se adaptan. Pero ya como las personas más adultas, no sé, por ejemplo, ayer estaba en una clase a cargo de un profesor que recomendó a los estudiantes que eran de séptimo y octavo básico a que hicieran un grupo en Facebook. Y todos le empezaron a decir, profesor, ya nadie ocupa Facebook, o al menos no, Facebook es como para la gente adulta, para la gente mucho mayor. O, por ejemplo, mi hermano, no sé, que tiene esta aplicación TikTok, yo no entiendo nada de ese mundo y claro, ella llega y todo el día hablando de TikTok. Y de hecho, la cuestión que desafortunadamente uno muchas veces no logra procesar es que los cambios tecnológicos, especialmente en el mundo de la tecnología de la información, genera un impacto súper grande en el desempeño de nuestra vida social y laboral. ¿Mm? Precisamente el día de hoy, por ejemplo, hubo empresas que no lograron adaptarse bien a la revolución que nos trajeron las redes sociales y que desafortunadamente terminaron perdiendo muchas cuotas de mercado. ¿Mm? Precisamente porque nuestra forma de pensar cuando se enfrenta a cambios, a veces, y la mayoría de las veces, los tiende a resistir, y los tiende a resistir por varias cuestiones, que están asociados al elemento del pensamiento crítico, y que dicen relación no solamente con la edad, sino que dicen relación con la característica de poder asimilar herramientas con las cuales uno no está relacionado. ¿Mm?
lo que les estoy tratando de decir es que la inventiva humana ha creado problemas nuevos, ¿m? Ya sea por su mal juicio o por su habilidad. Y el problema que esto está generando es que genera condiciones que son inesperadas y que se producen por estas conductas y no sabemos cómo manejarlas. ¿Eh? Y eso nos frustra porque es como que uno antes tenía un hechizo para controlar a los propios demonios, ¿eh? En determinadas situaciones y después no, pues se te olvida, ¿cachai? Dejáis de ser claro o preciso respecto a esos puntos. Entonces ahora hay una fuerte diferencia entre el mundo que pensamos y el mundo que la gente habita, ¿no? Entonces, esta diferencia impacta en la forma en cómo nos relacionamos los unos con los otros. Es increíble como, por ejemplo, para la gente mayor, y cuando hablo mayor estoy hablando de por sobre los 65 años, por sobre los 70 años, es increíble el impacto que genera en sus vidas o que ha generado en sus vidas el hecho de contar con Facebook, ¿m? O contar con Instagram, porque hay estudios que indican que estas personas han dejado de sentirse tan solas como se sentían antes, porque usualmente al adulto mayor se le abandonaba y se le postergaba y se perdía contacto. Imagínense cómo fue la revolución tecnológica para esas personas que, aunque visiten una, dos o tres veces Facebook al día, puedan ver fotos de sus nietos, puedan ver opiniones de sus nietos, eh, puedan ver fotos de sus hijos, puedan ver comentarios de sus hijos o incluso poder interactuar a través de WhatsApp de forma mucho más rápida. Entonces, hay veces que puede cambiar para bien si uno sabe adaptarse, como hay veces que también puede cambiar para mal. Yo sé que muchas de las cosas que les he dicho suenan como intuitivamente ciertas o suenan como evidentes, pero tienen una finalidad de poder hacer este taller introductorio que ya vamos a ir avanzando dentro de todo este tema. ¿Qué es el pensamiento crítico? Ya, ahora ya entramos por fin, dejamos de que el profesor nos diera todo este discurso medio pachamámico y entramos de lleno a qué es el pensamiento crítico. Vamos a quedarnos con dos definiciones. Johannes Hessen, en su libro Teoría del Conocimiento, define el criticismo como aquel método de filosofar que consiste en investigar las fuentes de las propias afirmaciones y objeciones y las razones en que las mismas descansan, método que da la esperanza de llegar a la certeza. Y por otro lado, la Fundación para el Pensamiento Crítico usa la siguiente definición. El pensamiento crítico es ese modo de pensar sobre cualquier tema, contenido o problema en el cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes al acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales. Estas dos definiciones, ¿cuál es la primera idea que les deja a ustedes cuando las leen? Conversemos. Sí, con confianza. Si se dan cuenta, el pensamiento crítico se enfoca en la persona que piensa, pero de manera tal de que piense bien para sí misma, no tanto para entrar en el mundo para persuadir a otros. Y esto es súper importante. Usualmente las personas tienden a tomar la herramienta del pensamiento crítico como una forma de poder convencer a otros y entregar opiniones que permitan que el resto de las personas se vean absolutamente persuadidas de lo que yo digo y hago. Y en realidad el pensamiento crítico va a sonar extremadamente pachamámico esto, pero tiene fundamento científico. El pensamiento crítico va asociado a una cuestión de un estado intelectual que te tiende a entregar mayor tranquilidad en la toma de tus decisiones, en la toma de tus posturas morales y como también en la forma en cómo observas el mundo. El pensamiento crítico es una herramienta de crecimiento personal, no tanto para poder convencer a otros. Sí, probablemente puede llegar ese beneficio como por carambola, ¿no? En el hecho de que una persona que piensa críticamente desarrolla mejores argumentos y tiende a observar de mejor manera los fenómenos problemáticos para encontrar soluciones. Eso es verdad. Pero piensen en el pensamiento crítico como una herramienta para que ustedes puedan crecer como personas, para poder estar más tranquilos con sus decisiones. Yo les pregunto, al día de hoy, ¿hay decisiones que los siguen atormentando que en algún momento de su vida hicieron?
Sí, por ejemplo, cuando uno elige qué carrera quiere estudiar, que Claro, generalmente va por la presión social o por el mismo como valoración social que se le da a determinadas carreras en vez de lo que quizá uno en su foro interno se siente más llamado, pero también con la ignorancia de no saber 100% las implicancias de tomar esa decisión. Generalmente ahí uno se va por lo seguro. usualmente partes de las herramientas del pensamiento crítico se desarrollan de forma rústica en la medida en que uno va avanzando en edad, ¿cierto? Eh, Disculpen la terminología, pero en realidad no voy a utilizar un garabato, pero nunca les ha pasado que uno mira hacia atrás cuando era cabro y dice, ¡ay, qué era estúpido! ¿Cómo hice esa cuestión? Como que te da vergüenza, como que te da cringe. Eh, Cuando tiendes a mirar al pasado y ves algunas decisiones que fueron muy malas, eso es porque vas incorporando nuevos mecanismos de información que te permiten evaluar tus decisiones, ¿ya? Y en el fondo, el pensamiento crítico aquí viene precisamente a tratar de que tú en el futuro tengas la menor cantidad de pesadillas con las decisiones de tu pasado posible. Porque finalmente muchas veces uno toma malas decisiones, pero yo les apuesto que alguna vez en su vida ustedes han dicho, esta no fue una buena decisión, pero en el momento que la tomé creí que estaba haciendo lo correcto, así que estoy tranquilo. ¿También les ha pasado? Porque tenemos decisiones de las cuales nos arrepentimos, pero también hay decisiones que no nos han resultado tan bien, pero que decimos, en ese momento creí que estaba haciendo lo correcto, pensé súper bien lo que estaba haciendo, así que por lo menos estoy tranquilo respecto a eso. ¿Les ha pasado eso? César, mira, a mí me ha pasado que me he cuestionado muchas decisiones en base a base de supuestos. Por ejemplo, para tomar una decisión importante acerca, por ejemplo, si baso el punto de vista educacional, yo creo que tú, César, está bastante claro, porque tú has hecho clases de universidad, yo a diferencia que hago en el colegio, esto va a tomar bastante claro cómo cuestionar el tema si está hecho bien un instrumento de evaluación, ya sea una prueba, una rúbrica, que determinar habilidad en este caso, si el criterio está bien estructurado, está bien redactado o no, y lo mando, es muchos factores, entonces eso es lo que lamentablemente nos está cuestionando a todo como persona. En este momento, en este estado crítico, es relativamente terrible la situación. Porque no, ¿Sabes por qué se produce eso? Y qué buena la intervención porque justo me permite llegar a esta siguiente diapositiva. Porque el pensamiento crítico se caracteriza en parte por ser un proceso complicado, porque no existe un único modo de pensar en nuestra actividad mental. De hecho, las razones por las cuales nosotros muchas veces nos requete contra hipertorturamos al momento de tomar decisiones, dice relación porque existen formas distintas de pensar que están interactuando en nuestra cabeza y que muchas veces nos hablan desde diversas perspectivas y que no sabemos a cuál escuchar. ¿Mm? Eh, la gracia del pensamiento crítico apunta precisamente a considerar todas esas formas de pensar para poder llegar a un resultado que te entrega un mayor grado de certeza, tranquilidad respecto de la decisión que estás tomando. ¿Cachai? Y eso implica muchas veces hacer un análisis crítico de las inferencias que estoy llegando, de las conclusiones, o también de eventuales sesgos. ¿Mm? Acá muy probablemente va a surgir la idea, yo no sé si algunas veces se los han dicho, cuando les dicen, oh, que eres amarillo, oh, que eres tibio, oh, no te la jugáis. Bueno, parte de la metacognición y del pensamiento crítico apuntan precisamente a eso, ¿no? Apuntan a que ojalá te tomes las pausas necesarias para tomar decisiones, porque al final del día lo que importa en este mundo es tu tranquilidad y tu paz. Y esa paz tiene que, ojalá, surgir de elementos genuinos que están en tu propia experiencia personal, porque nadie ha estado en tus zapatos. ¿Mm? Nadie ha vivido las experiencias que has vivido tú. Y muchas veces
la presión social, ya lo decía su compañero, apunta y te orienta a tomar determinadas decisiones. Pero, loco, flaco, flaca, es tu vida. Son tus experiencias, son tus informaciones las que te han permitido construir la persona que eres el día de hoy. Si escuchas más a otros que lo que te escuchas a ti, vas a tener un problema. ¿Significa que no tengo que escuchar a los otros, por ejemplo? Tampoco. ¿Mm? Literalmente el pensamiento crítico es un camino para ser ponderado y poder luchar contra agobias, o ese agobio, mejor dicho, que nos surgen en base a la presión social, en base a los sesgos, en base a las malas argumentaciones, en base a las actitudes incluso. Hay muchas veces que uno toma decisiones horrendas cuando uno tiene una actitud negativa o muy positiva. ¿Quién no se ha mandado un gasto enorme de plata cuando estaba demasiado feliz carreteando, por ejemplo? ¿Mm? Eh, Porque, oh, no, ya, tengo estas 200 lucas para aguantar el mes. Ya, si me aprieto un poco, yo creo que de más que hoy día me puedo gastar unas 30 lucas carreteando. Bueno, resulta que no te las podías gastar, pero como estaba ahí eufórico en ese momento, en ese instante de tu vida, las gastaste. Por eso este pensamiento crítico te va a enseñar a tomar ese tipo de decisiones y ponderarlas mejor incluso cuando estés en estos estados eufóricos, porque aprendes a lidiar y a analizar y a hacerte como una especie de pensamiento eh, metacognitivo. Por eso entramos a esta otra diapositiva. ¿Mm? Eh, la metacognición apunta a observar cómo pensamos, o mejor dicho, a pensar cómo pensamos. ¿Mm? Por eso aquí en la diapositiva puse unos engranajes en la cabecita, principalmente porque uno de los puntos que son importantes para el pensamiento crítico es salirte, hacer un meta, ¿no? Es decir, el meta es cuando como que te sales de la foto y miras la foto completa. Imagínense por un momento a ustedes mismos, pero vistos desde afuera. ¿Mm? Vistos desde afuera. Yo me llamo César, entonces voy a imaginarme, a hacer una especie de ejercicio de imaginería en el cual me voy a mirar desde afuera, voy a hacer como que estoy mirándome desde el sillón, en estos momentos estoy en la mesa, pero me voy a mirar desde el sillón y voy a decir, bueno, ¿cómo piensa César? ¿Cómo toma decisiones César? ¿Qué es lo que motiva a César a tomar decisiones? ¿Qué es lo que lo impulsa en la vida al momento de tomar decisiones? Y esa es una herramienta que va de la mano con la metacognición, pensar acerca de cómo pensamos. ¿Alguna vez ustedes han reflexionado acerca no de sus pensamientos, sino de cómo usualmente piensan? ¿Hola? Sí, por lo menos a mí me ha pasado generalmente cuando tomo una decisión de la cual me arrepiento en tiempo breve, en tiempo límite, no la tomo y al rato estoy como, oh no, no debía haber tomado esta decisión. Tiendo a retroceder y decir, a ver ya, ¿de dónde recibí la mayor influencia para tomar esta decisión? Fue una decisión que la tomé por factores emocionales, es decir, no sé, me sentí de cierto modo llamado a cumplir la expectativa de alguien, por ejemplo, o sentí esta presión social, por ejemplo, de la que hablé anteriormente, que fue la que me llevó y que me impulsó a tomar esa decisión. Exacto. De hecho, muchas veces ese es un ejercicio muy sano, ¿m? Porque hay veces que no nos vamos a sentir felices con nuestras decisiones, pero por lo menos nos vamos a sentir un poco más tranquilos porque nos vamos a entender mejor. Vamos a entender cuáles fueron las cosas que nos llevaron a tomar esa decisión y a lo mejor las vamos a poder ponderar de mejor manera al momento de volver a enfrentar un fenómeno parecido, ¿vale? Entonces, por eso es lo que yo quiero que se queden con esta idea de que el pensamiento crítico no les dice qué decisiones tienen que tomar, porque ustedes, y esta nuevamente, volvemos a las frases pachamámicas, pero que no son tan pachamámicas, o a las frases hippies, que no son tan hippies. El pensamiento, ustedes son un universo, y cuando digo que ustedes, cada persona es un universo, trato de expresar que todas sus experiencias, decisiones, angustias, alegrías, dolores y felicidades
los han llevado a ser las personas que son hoy, ¿ok? Entonces, todos esos factores influyen en ustedes al momento de tomar una decisión. Por lo mismo, si se dan cuenta, es súper difícil encontrar alguna disciplina que te diga, no, tú tienes que tomar esta decisión y esta decisión es la correcta para tu vida. Es muy, muy difícil encontrar una fórmula aplicable universalmente para todos, o para todas, o para todes, si es que queremos utilizar lenguaje inclusivo. Entonces, quisiera que pasáramos ahora a una especie de ejercicio, ¿no? Porque me gusta que estemos conversando, les agradezco mucho eso, me encanta. Quiero que razonemos un poquito de esto, ¿no? Yo creo que es necesario que las autoridades regulen los anuncios relacionados con productos orientados a los niños. ¿Qué piensan ustedes de esa afirmación? Que ¿Cuál es su probablemente voto? surge de la identificación de un problema a raíz de la falta de esta política o de esta medida que se está proponiendo. Claro, pero sí, estamos bien, vamos bien encaminados, pero démosle una vuelta de tuerca más. A mí ¿Por me qué llama la atención, surge? hola, sí. A Adelante, mí me llama dígame. la atención que diga que yo creo que es necesario que las autoridades, sin dejar muy bien claro quiénes son las autoridades. Ujú. Ya, perfecto, muy bien, ¿qué más? Vamos a tomar todos esos A puntos. ver, primero que todo, esta afirmación está mal hecha porque si yo pienso analíticamente hablando, dice autoridades. ¿Sabemos qué autoridad puede ser? Según podemos indagar que se refiere a autoridades de la educación, que podemos decir que productos orientados, lo regulan los anuncios con los productos orientados a niños. Y lo otro que pregunta, ¿qué productos no se refiere? ¿Cuáles son los productos orientados a los estudiantes, a los niños en este caso? Ahí como que falta alguna palabra que conecte para que se entienda bien el mensaje. Porque dice, yo creo que es necesario que las autoridades regulen los anuncios relacionados con productos orientados a niños, pero no sabemos qué autoridades están pidiendo y cuáles son los productos que se orienten a los niños. Puede ser juguete o puede ser artículo de estudio, no sabemos. Entonces, a, a eso voy, en esto voy, César. Eso lo. Ya, perfecto. Para poder reformular el tema de las autoridades, supongamos que la frase dice, yo creo que es necesario que la ley regule los anuncios relacionados con productos orientados a los niños. ¿Por qué este podría ser un tema? Su compañero hablaba de una temática, dos compañeros hablaron del tema de las autoridades. Ahora decimos, ok, circunscribamos las autoridades, va a ser el Poder Legislativo, ¿no? Va a ser el Congreso, va a ser nuestra Cámara de Diputados, va a ser el Senado. Pregunta, ¿por qué yo estaría por qué estaría poniendo esta problemática en la palestra? ¿Ustedes consumen la publicidad del día de hoy de la misma manera que la consumían cuando eran niños? ¿Se acuerdan? ¿Cómo les llegaba la publicidad cuando eran niños? ¿Qué era lo que valoraban de la publicidad cuando eran niños? ¿Y qué es lo que valoran de la publicidad del día de hoy? Profesor, ¿Sí? una consulta para pensar específicamente como qué tipo de producto ahora se está anunciando para los niños, algo así como videojuegos, ese tipo de cosas. Pensemos en todos. Literalmente pensemos en todos. Desde útiles escolares, videojuegos, dulces, alimentos,
¿Qué es lo que a ustedes les interesaba qué es lo que a ustedes les interesaba o les llamaba la atención de un producto cuando eran niños y los motivaba a decirle a sus papás, a su mamá, a sus abuelos, a sus tíos o a la persona que los haya criado, a decirles, oye, quiero eso? ¿Ustedes el día de hoy siguen creyendo que echándose Axe las mujeres les van a llover? Me imagino que la mayoría de los hombres no. ¿Mm? Espero que no. Porque en el fondo yo recuerdo al menos cuando era más baby, ¿no? Estoy hablando cuando tenía entre 11 a 13 años, me llegaba la publicidad de Axe y en esa edad la mayoría de los hombres ya tenemos que empezar a usar desodorante. Y uno veía las propagandas de Axe y uno veía estos gallos exitosos rodeados de mujeres, eh, obviamente con un mensaje de la época, ¿no? Hoy día el marketing opera de manera distinta, pero en los mensajes de esa época te transmitían éxito y era fácil que la mayoría de tus compañeros utilizasen Axe, porque en el fondo te vendían un relato y te hacían creer que ibas a tener el aroma que a las mujeres les gusta y que a las mujeres les encanta. Una de las temáticas, por ejemplo, que rodea aquí y que rodea esta pregunta es, ok, si el actor principal de esta pregunta pareciese ser que son los niños, ¿ah? ¿Por qué los niños representan un elemento relevante en comparación al resto de los actores cuando hablamos de anuncios, cuando hablamos de publicidad? ¿Ah? Y principalmente porque los niños no tienen una capacidad de análisis tan desarrollada como la nuestra. A los niños tú les puedes mostrar una propaganda muy entretenida y van a querer consumir el producto, independiente de si les hace bien o mal para su salud o de si es peligroso para ellos o no. ¿Mm? No sé, ¿quiénes de ustedes han estado relacionados con menores en el último tiempo en el sentido de hijos, sobrinos, eh, qué sé yo, hijos de algún amigo, eh, alumnos, a los cuales ustedes les tienen que decir que se están dejando engañar por cuestiones que son superficiales? Sí, César, como que reflexionando, porque me hizo como profundizar mucho y acordarme de cuando era niño, tu pregunta, eh, pude llegar a la conclusión que, por ejemplo, un elemento que me hacía como gustar mucho de las cosas eran los colores, solo los colores. Si algo era verde o azul, yo lo quería. Lo necesitabas, sí, sí. Demasiado. Y solo colores, y es loco. A mí me pasaba con los juguetes rojos y negros. Si el juguete era rojo, o si el juguete era negro, o si incluso el cereal era rojo, era negro, yo lo necesitaba. ¿Cuántos de ustedes no compraron o que hicieron con toda necesidad Fruity Loops, por ejemplo, por el solo hecho de tener un tucán y muchos colores? ¿Ah? O Trix, ¿no se acuerdan? ¿Ah? Cuando aparecía el conejo con esa cantidad de colores gigantescos. Lo que les trato de explicar en este punto es que conforme a lo que hemos visto hasta ahora, se pueden llegar a la conclusión, uno, de que la información fluye muchas veces de manera solapada como argumento para motivar conductas que tú no reflexionas y que desafortunadamente te hacen tomar decisiones en distintas etapas de su vida. Esto las agencias de marketing, de publicidad, de diseño lo saben. ¿Mm? Por eso es tan relevante perfilarte, porque yo quiero conocerte, yo quiero saber cómo piensas, yo quiero saber qué es lo que hace Daniel en su vida, porque en la medida en que yo conozca mejor a Daniel, conozca su edad, su género, su sexo, dónde vive, dónde, en qué ciudad, en qué lugar de la ciudad, cuál es su conducta habitual de compra, con eso yo logro obtener indicios que me permiten perfilarlo y puedo tocar a las personas como una especie de eh, partitura, ¿no? Sé cuáles son los puntos que tengo que tocar para obtener una nota específica y un resultado específico. Frente a este mundo tan hostil de manipulación, mentiras, es que el pensamiento crítico se hace muy útil para el desarrollo de la vida personal.
¿ah? Por eso quería que llegáramos a una discusión en torno a esto. Bueno, esta es una diapositiva ya más hippie también, las que son las preguntas que nos hace el mundo. Eh, no sé si alguna vez ustedes se han preguntado, se han hecho estas preguntas. Yo creo que son bien estereotípicas, pero son preguntas importantes. ¿Alguna vez ustedes se preguntaron si existe el mal o si existe la verdad? ¿Se preguntaron si estaban haciéndole daño a alguien? ¿Se preguntaron, ¿estoy haciendo lo correcto? Ahora quiero que tengamos una conversación un poquito más sincera. Yo sé que no nos conocemos, pero me gustaría que interiorizáramos un poquito más. ¿Cuándo fue la última vez que se preguntaron si le estaban haciendo daño a una persona o no? Yo sé que estos temas son medios delicados a veces, pero, eh, por ejemplo, yo no... César, Dale, yo te voy a Daniel. responder esa pregunta. Al momento, cuando uno se da cuenta, cuando uno está haciendo daño, cuando ya comete el error. En el caso es que uno habla, en el fondo uno habla, a veces habla sin tener pensamiento, pero cuando uno habla y a la otra persona se molesta en este caso, al rato va a decir, el rato pregunta, ¿qué le hice yo? ¿Qué le molestó a la otra persona? Uno se siente como bien preocupado porque como ve las expresiones de la otra persona es preocupante. Entonces, ¿qué va a pasar el día después? Capaz que no tenga mayor confianza, no sabemos. Entonces, eso es lo que sucede. Pregunta, chiquillos, ¿cuántas veces el haberle hecho daño a otro les ha traído problemas en su mundo personal? ¿Recuerdan alguna experiencia en concreto en el cual ustedes le hicieron daño a alguien y eso tuvo percances en su vida personal? ¿Mm? Igual tiene que ver mucho con el nivel de sensibilidad que uno tenga a ese tipo de situaciones, igual, porque hay que reconocer que hay personas que, de hecho, incluso se le podría denominar que tienen rasgos psicopáticos en ese sentido, psicopatía en el sentido de no ser capaz de sentir empatía por el sufrimiento o dolor de otro individuo. Ujú. Y hay otras personas que son hipersensibles a eso, o sea, pueden Claro. tener toda la intención del mundo de hacer algo bueno, se dan cuenta que queriendo hacer eso bueno le causaron indirectamente o directamente, pero sin intención, daño a otra persona y terminan atormentándose de una manera que es insana. Y Ujú. yo reconozco al menos esas dos experiencias en mí, debo reconocerlo, o sea, tampoco me considero un psicópata ni mucho menos, pero muchas veces siento que hay personas que la han pasado mal o han tenido malos ratos a raíz de algo que yo he hecho y poco y nada me ha interesado, no sé si me explico. Claro, precisamente, y esto también nos va a llevar a otro punto que vamos a ver un poquito más adelante en el taller. No nos olvidemos que esto es una especie de introducción. Hay materias que obviamente no vamos a poder profundizar porque simplemente no es posible en razón al tiempo. Pero usualmente una de las cuestiones que a mí me pasaba para poder compartirlo con ustedes y que más o menos entiendan hacia dónde voy, es que muchas veces yo no me hacía la pregunta, ¿estoy haciendo daño? Como decía Daniel, me doy cuenta cuando ya lo hacía. Y al igual como mencionó su compañero recién, de repente uno decía, ya, pero están exagerando, le están dando color. No tenía esa intención. Son palabras, era un chiste. Y yo era buenísimo para hacer esas cosas. De hecho, lo sigo siendo. Pero pasando el tiempo, uno se va planteando, especialmente cuando uno trata de pensar críticamente, eh, eh, uno se da cuenta muchas veces que uno tiene un sesgo autoconfirmatorio súper fuerte, súper grande, respecto de las cosas que piensa y de las visiones valóricas que tiene. Eso es bueno como también es malo. ¿Mm? Es bueno tener seguridad respecto de las cosas en las cuales uno piensa y cree. Es bueno tener coraje para defender esas cosas en tu vida personal. De hecho, son herramientas súper necesarias para poder sobrevivir en un mundo que es extremadamente hostil contigo, porque siempre el mundo es hostil.
¿ah? Siempre el mundo te está sometiendo a críticas, siempre el mundo te está sometiendo a pruebas, siempre el mundo te está pidiendo algo, nunca te deja tranquilo, siempre hay preocupaciones, siempre hay problemas. Pero una de las cuestiones que te aporta este pensamiento crítico muchas veces dice relación con la capacidad de poder analizar tus conductas o tus ideas, tus conclusiones desde la perspectiva de terceros. Y muchas veces cuesta ajustar esa visión entre los extremos de o ser un psicópata o ser una persona extremadamente sensible. ¿Mm? Lo positivo de eso, lo bueno de eso, es que tiene que ser un proceso de constante revisión, porque en algún momento uno termina llegando a la conclusión de, ¿sabes qué? Sí, efectivamente hay personas que son extremadamente sensibles, pero ahora la cagué. Perdón el término, pero ahora la cagué. No, en esta ocasión creo que me equivoqué. Y eso, ¿sabes por qué es bueno? Porque uno muchas veces te enseña el camino para pedir disculpas. Y te enseña que, y no te pides disculpas por cuestiones superficiales, sino que pides disculpas de forma sincera. Te sientes bien pidiendo disculpas porque sabes que estás siendo sincero en tus disculpas. Y en segundo lugar, también te enseña un poquito a cambiar los comportamientos a futuro, porque nos guste o no, las veces que nosotros hacemos daño, muchas veces impactan en nuestra vida personal. Si yo le hago daño a mi pareja con algún comentario, con alguna conducta, eso va a impactar en la calidad de mi vida personal. Si yo le hago daño a un compañero o a una compañera o una compañera de trabajo, eh, eso va a impactar en el clima laboral, va a impactar en la vida de él, de ella o de ella, y va a significar probablemente que de una u otra manera mi mundo se va a ver alterado, mínimamente en algunas ocasiones, medianamente en otras, mayormente también en otras. Y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es muy probablemente cuáles son todas las variables que yo tengo que analizar al momento de mi conducta, porque a lo mejor ese chiste que yo quería hacer, no está bien que la persona se ofenda, eh, no está bien que la persona se sienta dañada, pero se está sintiendo dañada, se está sintiendo ofendida. ¿Estoy bien yo? ¿Está mal ella? ¿O hay un punto intermedio? ¿Me siguen? Entonces, muchas veces el pensamiento crítico es también una forma de escrutinio personal para transformarse en una persona más sabia. Por eso les mencionaba al principio que la gracia del pensamiento crítico es que te permite tomar decisiones mucho más ponderadas. Y la gracia de ese mecanismo es que van a tener una vida más tranquila, dentro de lo hostil que es el mundo en general. Ya, oye, sigamos avanzando. Aquí veíamos las ventajas de transformarse en una persona que piensa críticamente, ¿no? Podemos desarrollar los hábitos para convertirnos en pensadores imparciales, vamos a aprender a hacer las preguntas correctas, van a analizar las fuentes de sus afirmaciones, argumentos e inferencias, van a aprender a buscar datos e información, van a entender las formas que diversos sesgos pueden afectar el proceso de discusión. Y saben que las personas que tienden a ser ponderadas en sus análisis, que tienden a ser humildes, ya vamos a ver algunas de las características del pensador crítico, pero las personas que tienden a ser humildes, que tienden a ser ponderadas, que tienden a analizar, a entregar afirmaciones bien fundamentadas, a ser autocríticas, entre otras variables que te voy entregando al pensamiento crítico, tienden a ser personas que son muy bien valoradas por sus grupos de amigos, porque son personas que mejora mucho también la calidad de tu vida personal, porque observan en ti una persona sabia. ¿Ustedes tienen personas sabias en su vida, personas que consideren sabias a las cuales les guste escuchar, les guste conversar con esas personas? A mí sí me pasa, pero tiene límites eso, como que le reconozco sabiduría en ciertas partes, pero en otras partes, y es lo propio del ser humano, lo encuentro como muy poco sabio, no sé si me explico. Entiendo. Pero en esas partes que tú encontráis que la persona es sabia, ¿encuentras que te gusta conversar esos tópicos con esa persona? Claro, generalmente un crecimiento en mi aprendizaje, acceder a esa sabiduría mediante la conversación.
Ya. Ahora, imagínate que tú eres esa persona para otros. ¿Te genera una sensación de agrado? ¿Te genera una sensación de tranquilidad? De hecho, me pone ansioso. Me, me hace pensar que igual hay una expectativa de no hacer mal ese trabajo. Porque a veces Sí, uno eso es recibe cierto. malos consejos y los viene aplicando. Eso es cierto. Y más adelante lo vamos a ver que una de las características del pensador crítico dice relación precisamente con la humildad. Y parte de la humildad es reconocer que también puedes estar equivocado. Sin embargo, la persona recurre a ti porque ve en ti características que considera tú ponderas muy bien. Entonces, independiente de si cumples bien o no la expectativa, hay un riesgo asociado que la persona lo tiene per se asumido muchas veces, ¿no? A lo mejor se puede equivocar, pero es poco probable que lo haga, por eso recurro a esa persona. Ya. Vamos entonces a la diapositiva 12. Ya no vamos a reiterar qué es el pensamiento crítico. Veíamos que simplemente era un modo de pensar sobre cualquier forma o contenido para que la persona que está pensando pueda apoderarse de las estructuras que son inherentes al acto de pensar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me interesa acá? Vamos al pensamiento crítico y nosotros. ¿Mm? ¿Cuáles son los tipos de pensamientos que van existiendo? ¿Ya? ¿Cuáles son los tipos de pensamientos que van incorporándose, interactuando en nuestra cabeza al momento de tomar decisiones? ¿Ya? Esto es bien importante y me gustaría que pudiésemos nuevamente conversarlos porque son distintas formas de pensar. Algunas veces tenemos unas, algunas veces tenemos otras. No existe una única forma de pensar, no existe una correcta forma de pensar, sino que todas tienden a involucrarse. ¿Se acuerdan que en algún momento les decía que en ese aparato maravilloso que tienen ustedes, que se llama cerebro, muchas vocecitas intervenían al momento de tomar una decisión y es porque son formas de pensamiento, ¿ya? Vamos y esas formas de pensamiento interactúan dentro de ustedes al momento de tomar decisiones. Entonces, conozcámoslas un poquito para ver si es que les hace sentido lo que les estoy mencionando. Vamos al pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico es un enfoque holístico, es decir, de totalidades que se centra en la forma en que las partes de un sistema trabajan al mismo tiempo y dentro de su contexto en un sistema superior. Cuando tú piensas sistémicamente, observas las realidades como un sistema, como un motor, completamente, o los operas funcionando como un motor. Entonces tú sabes que si tú intervienes una parte de ese sistema, una parte de ese motor, una parte de esos engranajes, va a generar un efecto dentro del sistema, como también el sistema influye en el comportamiento de ese engranaje. ¿Me siguen? Imagínense que tienen que tomar una decisión, ¿ya? Y lo van a hacer desde una perspectiva de pensamiento sistémico. Ustedes observan el panorama de la decisión, donde van a existir distintos engranajes dentro de ese mundo que están observando, y ustedes van a decir, bueno, si yo muevo este engranaje acá, que le vamos a poner el engranaje 3, el engranaje 17 va a generar un efecto específico porque estoy observando todo como un sistema, porque el engranaje 3 va a impactar en el engranaje 4, y el engranaje 4 va a impactar en el engranaje 5, y así sucesivamente. Entonces, ahí yo observo los resultados como un todo. No sé si les ha pasado en su vida en general cuando dicen, si hago esto, se me va a enojar esta otra persona. Bueno. Y a lo mejor esa persona, tú crees que no tiene nada que ver con el tema. Es como, a ver, si yo le digo a Juanita que tiene que usar talco para pies, Pedro se me puede enojar. ¿Por qué podría pasar algo así? Es un ejemplo súper burdo y súper básico, pero quiero que entiendan cómo es pensar sistémicamente. ¿Me siguen? ¿Ah? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Puedes repetir un poquito la pregunta, César? Ya, perfecto. Mira, a lo mejor me estoy explicando mal. Muchas veces existen dos formas de pensar un motor. El motor
por sus partes aisladas, estudiar las partes aisladas del motor, o estudiar el funcionamiento del motor como un sistema, como un todo. ¿Mm? Por ejemplo, pensemos en el cuerpo humano. Yo puedo estudiar el sistema digestivo, puedo estudiar un hueso en específico, como también puedo estudiar todos los huesos. Así, por ejemplo, no sé si les ha pasado que una mala fuerza, al levantar un mueble, ¿no? De repente les genera una punzada en los riñones. ¿Por qué se produce eso? Para poder concluir eso, tú necesitas una visión sistémica. Necesitas ver cómo las piezas, cómo los órganos interactúan entre sí para poder explicar qué es lo que pasa si yo hago una fuerza específica y por qué me va a impactar en los riñones. ¿Entiendes? Y por ejemplo, puedo entonces concluir que en vez de levantar un mueble pesado sin flectar las rodillas, es mejor levantarlo flectando las rodillas, porque como yo he observado todo el sistema del cuerpo humano, he llegado a la conclusión de que cuando cargo el peso sobre mi espalda tiene menor musculatura para poder levantar ese peso, que si logro distribuir el peso al inclinarme en las rodillas, porque ahí por cuestiones de musculatura logro distribuir de mejor manera la carga y no me arriesgo a una lesión. Eso se obtiene cuando piensas sistémicamente. Pensar sistémicamente dice relación con no observar el problema desde una perspectiva parcial y única, ¿ya? Por ejemplo, les pongo el siguiente caso, que este en el fondo es un ejercicio. Ustedes son jefes de una compañía, son jefes de una empresa, y resulta que un trabajador que usualmente era muy puntual, empieza a llegar hartas veces tarde, ¿ya? Empieza a llegar tarde todos los días, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, a veces media hora, a veces una hora. Lo conversas y él te dice, ya jefe, disculpe, no va a volver a suceder, pero después sigue ocurriendo. ¿Eh? Pensar sistémicamente implica preguntarse qué parte del sistema de la vida de ese sujeto está provocando que llegue tarde. Porque ese sujeto no está, si yo lo miro aisladamente, para mí ese sujeto está solamente llegando tarde. Si yo pensase su vida como un sistema, a lo mejor podría llegar a la conclusión de que a esa persona la niñera le dejó de trabajar y no tiene con quién dejar a sus hijos antes de entrar al jardín, por ejemplo, y por lo tanto se demora más en ir a dejarlo al jardín. O qué sé yo, esa persona que antes vivía muy lejos tenía una vía de acceso mucho más rápida a la empresa, pero resulta que instalaron una serie de edificios que hizo que se densificara mucho el tema del tráfico de vehículos y por lo tanto esa persona está empezando a llegar más tarde. El pensamiento sistémico implica enfocarse en las distintas partes de un sistema que hacen que todo funcione como un engranaje. Si un engranaje está fallando, va a fallar otro engranaje más adelante. ¿Me entienden ahí? ¿Me entendiste, Daniel? Sí, entendí perfectamente. Vale. El enfoque sistémico, por ejemplo, es aquel que pone énfasis en los problemas de aprendizaje de un niño cuando se enfoca no solamente en sus problemas de aprendizaje, sino en los contextos familiares de aprendizaje, por ejemplo. ¿Eh? O si se fija en los contextos psicológicos que está viviendo el niño en su respectivo hogar. ¿Eh? Ese es un enfoque sistémico o es un pensamiento sistémico. Y esa es una de las formas que incide en tus decisiones. Cuando tú vas a decidir, muchas veces piensas sistémicamente, pero hay veces que piensas de otra forma, que es el pensamiento de carácter analítico. ¿Qué es el pensamiento de carácter analítico? Es como el opuesto al pensamiento sistémico. El pensamiento analítico separa la pieza y estudia la pieza fuera de su contexto. ¿Ya? Imaginen un motor. ¿Ya? Muchas veces el motor, tú dices, oye, este motor está funcionando mal porque hay una bujía que al parecer está haciendo mal la pega. Esa conclusión llegas mediante el pensamiento sistémico, pero para ver qué falla en la bujía, muchas veces tú tienes que analizar la bujía aislada del motor en completo. Entonces tú sacas la bujía y dices, esta bujía está golpeada, por lo tanto no está en óptimas condiciones. Ese pensamiento analítico también funciona e interactúa
con el pensamiento sistémico. El pensamiento analítico, en el fondo, lo que hace es descomponer los sistemas y estudiar los elementos por separado. ¿Me siguen? Y eso choca con las decisiones que uno va tomando al momento de efectivamente tomar una decisión. Y muchas veces son contradictorias porque no realizamos una ponderación suficiente. No sé si alguna vez les pasó con un profesor, con un jefe o con una figura de autoridad que uno trataba de explicarles que un problema que tenía se debía a otras cosas, pero esa persona le decía, me importan un carajo tus problemas, a mí me importa que usted rinda. ¿Les ha pasado eso? A mí Sí, sí, varias hay veces. veces que piden explicaciones y uno no, por mucho que trata de dar esa explicación, la persona no está dispuesta a analizar lo que te está preguntando al punto de que tu explicación tenga sentido para esa persona. Claro, y es precisamente porque esas personas no piensan sistémicamente, solo piensan en, oye, puta que eres irresponsable, pues, weón. ¿Cachai? Puta, que lata que hagáis esto. Y es como, ¿sabéis qué? En realidad hay algo que está pasando en mi vida en estos momentos que me está llevando a este resultado. No es que yo quiera hacerlo, pero en realidad estoy teniendo problemas. Y mucha gente no piensa sistémicamente, o piensa analíticamente solamente, piensa en la pieza separada. No me importa si usted tiene problemas, usted tiene una responsabilidad y eso es cumplir. ¿Me siguen? Entonces, muchas veces, incluso como jefes, esas son pésimas decisiones, ¿no? Porque si yo no logro enfocar el tratamiento de las personas que trabajan para mí o de las personas que están a cargo mío, desde una perspectiva, ya sea como jefe, como profesor o como figura de autoridad, uno no toma buenas decisiones. Simplemente uno se enfoca en la pieza y a veces ese no es la mejor de las conclusiones. A ustedes, por ejemplo, ¿cuántas veces ustedes han cometido el error de no considerar el contexto de las personas cuando éstas están presentando un resultado que a ustedes les desagrada? ¿Cuándo ustedes han dicho, no quiero explicaciones? ¿Les ha pasado? A mí en este caso, sí, a veces no quiero explicaciones. A mí me ha pasado, pero a veces creo que hubo un error en decir eso. Sobre todo cuando hablo de un estudiante, un niño de quinto básico, eso le queda marcado. Entonces, uno, uno tiene que estar dispuesto a escuchar. Sí, Eso, pues. eso es el comentario que digo. Vale. Pasemos al otro pensamiento que incide, que es el pensamiento creativo, ¿no? Traté de elegir las imágenes de manera tal de que nos presentasen un mejor reflejo de lo que estoy tratando de expresar. El pensamiento creativo consiste en una forma de ver los problemas y situaciones desde una perspectiva fresca, que puede sugerir formas no convencionales o soluciones no ortodoxas a primera vista. Este proceso creativo es el que nos permite explorar conexiones y encontrar nuevos retos y buscar soluciones originales y frescas. Yo estoy seguro que más de alguna vez en la vida ustedes han tenido genialidades para resolver problemas comunes. ¿Ah? No sé si les ha pasado alguna vez que se han sentido súper bien porque fueron sumamente creativos para resolver algún problema común. ¿Ah? Desde cómo estabilizar la pata de una mesa a, por ejemplo, reparar algo en la casa, ¿ah? Con una forma súper poco ortodoxa para poder arreglarla. ¿Les ha pasado que han tenido que tener una especie de art attack para poder resolver problemas comunes en su vida? ¿Se acuerdan de esas veces que se sintieron tan bien y dijeron, oye, que soy inteligente, que soy creativo, que resolví bien esta cuestión? ¿Se acuerdan cuándo fue la última vez que se sintieron bien por resolver un problema de forma muy creativa? A mí me pasa con el espacio que ocupo durante el día en general para el celular. ¿Ya? Lo adapté de tal modo en que tengo lejos de mí las notificaciones, lo cual influye en la capacidad. Perdón, no le escuché la última parte. Lo organicé de tal modo el espacio para tener distracciones lejos de mí.
Y esos son Ya, procesos de ir solucionando problemas. O sea, si tenía la guitarra al lado, el Play 4 también cerca, muy probablemente me iba a sentir sentado mientras estuviera en mi clase. ya, Y que perfecto. poder modificar el espacio, cosa que antes no me preocupaba. Yo salía de mi casa y me iba a la U, llegaba tarde y llegaba solo a dormir. Pero ahora me hago Claro. cargo de mi espacio en el cual trabajo y hago distintas cosas. Pero te das cuenta que eso implica un proceso de análisis crítico que tuvo pensamiento sistémico, pensamiento analítico y pensamiento creativo, ¿cachai? Porque pensaste sistémicamente y concebiste todo como un sistema, ya que si las cosas estaban organizadas de esta forma, iban a producirse resultados que a mí no me agradaban. Dos, te analizaste analíticamente o pensaste analíticamente respecto de ti y cuáles eran los incentivos que a ti te motivaban, y luego trataste de encontrar una solución en base al pensamiento creativo que fue la reorganización del estudio. Entonces, esa es la gracia del pensamiento crítico, que cuando tú lo vas trabajando constantemente, vas encontrando soluciones que te van llevando a un mejor vivir, ¿ya? No sé si alguna vez alguien reparó algo de forma creativa. Ya estoy pensando en cuestiones de electrónica, estoy pensando en cuestiones de mecánica o algo por el estilo, o de eléctrica, ¿eh? O incluso cuando uno eh, tenía problemas para descargar un archivo en internet y te las ingeniaste y finalmente encontraste una fórmula para descargarlo y lo lograste y te sentiste bien. Eso es pensamiento creativo y se trabaja. El pensamiento creativo se trabaja. La gracia del pensamiento crítico es trabajar todas estas formas de pensamiento. ¿Por qué este taller se llama Introducción al Pensamiento Crítico? Se trata de hacerlos conscientes de cuáles son los mecanismos que ustedes están utilizando para la resolución de sus problemas en las tomas de sus decisiones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, me encantó que me hablaran del ejemplo de la reorganización del espacio, que me permite precisamente darle el sentido que yo quería darle a este taller, ¿ya? Sigamos con qué otro tipo de pensamiento existe al momento de tomar decisiones. Este es otro, y este es importante, que es el razonamiento moral, ¿no? Este razonamiento aplica el criticismo a eventos específicos para determinar la naturaleza correcta o errónea de una manera de actuar sobre una decisión dada, ¿ya? Entonces, en el fondo, incluye en estas lógicas teorías morales como el utilitarismo o cuestiones éticas desde un punto de vista deontológico, ¿no? Que son no consecuencialistas. Eh, por ejemplo, voy a realizar, hice un análisis con pensamiento sistémico, hice un análisis con pensamiento analítico, estoy llegando a una solución gracias a mi pensamiento creativo, pero después viene esa otra duda. ¿Es moral lo que estoy haciendo? ¿Es correcto? Eh, Y esa moral o esa corrección se puede medir muchas veces de distintas perspectivas. Pues se puede medir utilitariamente o consecuencialistamente. En el fondo, ¿qué es aquello que maximiza mi bienestar o el bienestar de mi grupo o el bienestar en general? Uno. U otro es hacer lo correcto desde una perspectiva valórica no consecuencialista. ¿Mm? eh, Mentir es malo en todas las ocasiones, así que si mi pareja se ve fea con la ropa que eligió, yo le voy a decir que se ve fea, porque de lo contrario le estaría mintiendo. Ese es un razonamiento moral, por ejemplo. Otro razonamiento de carácter moral consecuencialista, el anterior era un razonamiento moral no consecuencialista, ¿no? No utilitario, un razonamiento deontológico. Pensemos en un razonamiento moral consecuencialista. No le voy a decir que se ve mal porque ella se va a sentir mal y va a salir triste de la actividad que yo quiero que se sienta feliz. Uno. Dos, quiero que se sienta bella sin importar la ropa que use, porque lo que me interesa es su felicidad. Por lo tanto, voy a preocuparme desde una perspectiva utilitaria respecto a ese razonamiento moral. ¿Cuál fue la última decisión que ustedes tomaron, que hagan memoria, eh, que recuerden que tuvieron un dilema moral o ético al momento de tener que tomar una decisión? Casi todo el mundo ha tenido alguna vez unas ganas de mentir, ganas de no cumplir la ley, ganas de ser infiel incluso. No estoy diciendo que lo hagan, ¿no? Pero siempre han existido esas ganas. Eh,
¿Cuál fue la última vez que ustedes se acuerdan que tuvieron que ponderar éticamente su decisión? Bueno, ¿se escucha? Sí, Sí que hay un perro ladrando. La otra vez me vi tentado de salir a comprar cigarros. Eh, pero claro, pensé que no es una necesidad esencial y salir de la casa teniendo la posibilidad de quedarme, que es un privilegio, no sería considerado con el resto de las personas en esta situación de pandemia, por lo que decidí no salir y resistir el impulso. claro. Y si te das cuenta, efectivamente a lo mejor tú dijiste, ya, voy a estar un poquito más descontento, pero por lo menos voy a tener la conciencia tranquila. ¿Mm? Exacto. Eh, por eso, insisto, a mí me gusta mucho esto del pensamiento crítico porque me permite ir siempre conectándolo con todas las cosas que vamos hablando dentro del taller. Por eso yo les decía, ese elemento que al principio les parecía pachamámico, eh, muchas veces cobra relevancia cuando les digo que la importancia del pensamiento crítico es una herramienta para la paz mental propia, ¿ah? Para poder descansar y tomar mejores decisiones. Y eso es brutal, es fundamental. Es increíble el valor que tiene una conciencia tranquila de haber hecho lo correcto. Hay veces que cuesta, porque hay veces que el razonamiento moral consecuencialista o utilitario es súper potente. ¿Mm? Eh, no hice trampa y... Perdón, creo que me están hablando por el chat. Déjenme revisar. Dice Caroline, antes del coronavirus, una decisión de irme con mi familia, pero Sí. finalmente no lo hice y me quedé en casa. Y esa es una decisión, Caroline, ¿esa es una decisión Sí. de la que te arrepientes o de la que estás tranquila con esa decisión? Mira, actualmente me siento tranquila. Em, a veces de pronto eh, la verdad es que son sentimientos encontrados, porque toda mi familia en el extranjero, estaba en Estados Unidos. Yo compré incluso los pasajes para irme y finalmente decidí no hacerlo, devolví todos mis pasajes y me quedé aquí en casa, pero me siento tranquila porque me siento segura y Oh, porque pude haberme contagiado o pudo haber pasado algo ahí. Por esa razón, yo me siento segura. Por otro lado, me hubiese gustado haber estado junto con ellos en este tiempo. Son sentimientos encontrados, pero me siento bien. Moralmente pienso que hice lo correcto. exacto. ¿Ah? Si se dan cuenta, como les comentaba recién, muchas gracias por tu intervención, Caroline. De Lo que nada. les comentaba recién, que el pensamiento crítico es una herramienta para sentirse mejor consigo mismos, es muy cierta. Las decisiones que empiezan a tomar muchas veces a lo mejor van a generar costos asociados que no les gustan. Efectivamente, a lo mejor Caroline echa de menos a su familia, no está en contacto con ellos, pero se siente segura y eso le entrega un ámbito de tranquilidad importante. A lo mejor se puede mantener en contacto con ellos a través de redes sociales, se llaman, se mandan mensajes de WhatsApp, la preocupación y el cariño sigue estando, pero nada para ella supera el hecho de que se encuentra mucho más segura en Chile que en Estados Unidos. ¿Ah? Al menos las cifras estadísticas dicen eso, ¿no? A los gringos se les escapó de las manos. El tema no, en algún momento en Nueva York tuvieron que empezar a hacer zanjas para meter los cuerpos porque ya no había capacidad en los cementerios locales. Sí. En Manhattan, Discúlpeme, ¿sí? perdóneme, discúlpeme. Justamente mi pasaje era, bueno, primero era irme por Canadá y pasar por Nueva York y estar en Nueva York y de ahí ir al estado donde ellos se encuentran. Imagínate. Entonces, claro, No, o sea, entonces, era un riesgo tremendo. pero yo no Era un riesgo sabía lo que se tremendo. venía porque era justo en el momento de que pasó la situación y yo tenía mis pasajes y para mí fue muy difícil tomarlo, pero yo lo tomé simplemente por esas corazonadas que a veces uno tiene como madre. Ujú. Yo dije no, y no lo hice. Y Una de las, entonces, eso.
Ya, una de las cosas que veíamos antes, al principio del taller, era que muchos de los elementos del pensamiento crítico nosotros los vamos realizando de manera intuitiva en la medida en que vamos creciendo, ¿no? En que vamos ganando edad. Por regla general, cuando vamos ganando edad, no solamente ganamos guatitas, sino que también ganamos arrugas, pero ganamos experiencias, ¿ah? Y, y cuando vamos ganando experiencia, vamos ganando informaciones que son relevantes para tomar decisiones. Entonces, esas corazonadas literalmente eran ese maravilloso cerebro que tú tienes diciéndote, oye, ¿sabéis qué? Hay información que hay que procesar para tomar esta decisión. Y hay veces que uno está siendo reflexivo, pero, ¿se acuerdan lo que les dije al principio? Uno no está siendo consciente de si está siendo reflexivo o no. Las corazonadas son sus cerebros reflexionando sin que ustedes se den cuenta. Esa es la gracia del pensamiento crítico. El pensamiento crítico de repente te permite como romper esa cajita que no te estás dando cuenta o que no eres consciente que estás siendo reflexivo para ser reflexivo, lo que te lleva a mejores decisiones, ¿vale? Entonces veíamos que teníamos pensamiento sistémico, pensamiento analítico, pensamiento creativo, y posteriormente en la toma de decisiones vienen también el razonamiento de carácter moral. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahí está. El otro elemento que cobra relevancia aquí es la metacognición, y lo veíamos ya en un ratito, hace un ratito, y la metacognición dice relación con pensar sobre cómo pensamos, ¿ya? En el fondo es ese ejercicio que yo les decía, mírense desde afuera, ¿cómo piensa Caroline? ¿Cómo piensa César? ¿Cómo piensa Daniel? Nosotros nos tenemos que mirar desde afuera y entender cuáles son las cosas que muchas veces motivan esas decisiones. Y hay veces que eso nos permite identificar cuáles son malas decisiones. Yo les pregunto ahora con total grado de sinceridad y siéntanse en confianza. ¿Cuáles son las cuestiones que ustedes consideran son placeres culpables que ustedes los llevan a tomar malas decisiones, pero que usualmente las toman igual? Mírense desde afuera. Y cuando te miras desde afuera digas, ay, pero lo vamos a hacer de nuevo porque... ¿Cuáles son esos placeres culpables que ustedes se acuerdan que les gusta tener en consideración, pero que desafortunadamente muchas veces implica que no toman una buena decisión? ¿Se acuerdan cuál fue su último placer culpable que los lleva a tomar malas decisiones? Pasa mucho con las recaídas con los ex, por ejemplo. Yo tengo un ejemplo. Dale. Bueno, antes también preguntaba si es que en algún momento habíamos cuestionado si estábamos haciendo algo bien o mal, y a mí se me vino a la cabeza como la situación de X en mi familia, por ejemplo, donde la persona A con la persona B estaban medio peleadas, y la persona A le llevó un vaso de Coca-Cola a la persona B y unas galletas para que se le pasara el enojo. Y yo como que los primeros 3 segundos de ver eso me pareció muy tierno, quedé como, oh, qué lindo. Pero después me empezó a venir toda la información que he leído en algún momento sobre Coca-Cola, bueno, primero saqueando a África para conseguir la goma arábica, con la que es la con la que pueden pegar todo el azúcar en esa bebida. También todo el daño que hace Coca-Cola en el cuerpo, y como que ahí me empecé a cuestionar eso, así, qué tan bueno, qué tan lindo, qué tan tierno había sido. Y a mí en lo personal me pasa algo parecido también con los dulces, con chocolate, que siento que me dan una fuerza en cierto sentido, pero igual me hacen daño. Claro, claro, exactamente. En el fondo muchas veces nuestra metacognición implica conocernos cómo pensamos. Y eso, el conocernos cómo pensamos, tiene la ventaja de muchas veces indicarnos cuándo vamos a tomar una mala decisión. Por ejemplo, hay personas que al analizarse metacognitivamente saben que son gastadores impulsivos. ¿Mm? Esas típicas personas que ven un producto en línea y como que sienten la necesidad de comprarlo, ¿ya? Entonces, cuando tú logras entenderte y pensar sobre cuáles son los estímulos que a ti te generan o te llaman la atención, muchas veces tú dices, no, esta no es una buena decisión. Para la próxima vez voy a pensarlo, me voy a detener o voy a generar algún mecanismo que me impida realizar ese gasto. Es increíble, por ejemplo, lo que pasa con los gastos en los juegos online o en las aplicaciones online. Personas que de repente gastan
cientos de miles de pesos en esas aplicaciones porque se envician y que no se observan cómo se envician. Hay veces que literalmente no hacen una reflexión acerca de la metacognición, de que son personas que están siendo víctimas de estímulos de marketing y de publicidad que los llevan a gastar dinero. Hay un mensaje en el chat. Acá está. Tengo que abandonar por compromiso a las 14 horas. Oigan, ¿qué hora es? ¿Me pueden decir la hora? Estaba re entusiasmado conversando con ustedes y se me fue la hora. Son 20 para las 2, César. Ya, vamos a ir avanzando un poquito más rápido, ¿ya? Sí, porque en realidad hemos estado re entusiastas. Disculpen, saben sí. que yo personalmente quería hablar 1 hora, no quería hablar más, pero ha estado re entretenida la conversación. Yo lo agradezco, de hecho, he aprendido muchísimo en este taller. Ya, muchas gracias. Yo en realidad les pido disculpas. Yo la verdad las cosas he tratado de no ser tan latero, porque eventualmente nosotros somos medios lateros cuando estamos haciendo clases y la idea es no complicar este tipo de cosas. ¿Ya? Sigamos pues. Vale, Patricio, quedo encantado que le haya gustado. Otro de los elementos que tenemos también es el pensamiento reflexivo. El pensamiento reflexivo es como el paso previo al pensamiento crítico, porque el pensamiento reflexivo te hace considerar todas las variables anteriores. Por ejemplo, su compañero recién lo decía y nos contaba y nos hablaba de, ok, estoy viendo este gesto que lo encuentro bonito, pensamiento sistémico, pensamiento analítico, pero después entró el razonamiento moral, ¿no? Y ese razonamiento moral entró a la otra fase, que es el pensamiento reflexivo, que es un examen activo y cuidadoso y persistente de nuestras creencias a la luz de los fundamentos que las sostienen y de las conclusiones que aspiran. ¿Qué significa este mensaje? En el fondo, cuando tú realizas un pensamiento reflexivo, empiezas a analizar críticamente o reflexionadamente tus propias premisas. ¿Mm? Por ejemplo, qué bonito el gesto, y después viene la reflexión. ¿En realidad es correcto que considere bonito ese gesto? ¿Mm? No sé si alguna vez les pasó que muchas mujeres pidieron que no se les saludara, que no se les felicitaran el Día de la Mujer. ¿Ya? Porque muchas veces varios amigos míos, dentro de los cuales me incluyo además, teníamos la motivación de decir feliz Día de la Mujer y llevar un regalo. Pero hubo una cantidad no menor de mujeres que decían, ¿sabes qué? No me regales nada, porque el Día Internacional de la Mujer no es un día para hacer regalos. Hay un micrófono abierto. Vale. No es un día para hacer regalos, es un día para reflexionar y entregarle protagonismo a la mujer. Y ahí yo decía, entonces, ¿es un bonito gesto que la salude o no? Independiente de la conclusión a la cual puedas llegar, ¿ya? Porque aquí no vamos a pregonar en estos momentos cuál es la conclusión correcta. Ese pensamiento reflexivo es el que te hace en un clash directo con tu forma de ver el mundo, ¿vale? Todos estos pensamientos son los que van interactuando y nos llevan a la siguiente, al siguiente escenario, ¿no? El siguiente escenario es que nos hacemos las preguntas correctas, juntamos o reunimos información, revisamos nuestro marco de referencia, hacemos inferencias y las revisamos aplicando la lógica, vamos generando alternativas, buscamos cuáles son las implicaciones, pedimos opiniones a terceros y eventualmente tomamos una decisión. Todas las formas de pensar que hemos visto llevan a este tipo de caminos. Hacerse las preguntas correctas, juntar información, reviso el marco de referencia en el que me estoy moviendo, hago inferencias, ¿no? Empiezo a elucubrar argumentativamente y aplico la lógica. Veo si hay alternativas para resolver esta cuestión. De repente le pido opinión a un amigo o una amiga. Y ahí ya eventualmente tomo una decisión, o hay veces que ni siquiera tomo una decisión, la postergo esperando mayor información, ¿no? Si se dan cuenta, el pensamiento crítico, cuando uno lo va manejando mejor, uno va tomando decisiones mucho más sabias para su vida. No significa que van a ser perfectos o perfectas o perfectes, si quieren hablar en lenguaje inclusivo, significa que van a tener mayor claridad al momento de decidir. Y esa es una tranquilidad y paz mental que vale oro.
¿Por qué? Porque muchas veces no vamos a poder eludir el fracaso. La pregunta es cómo impacta también el pensamiento crítico en mi vida, porque cuando tú piensas críticamente en el fracaso, observas lo constructivo, aquello que te impulsa a crecer. ¿Mm? Empiezas a ponderar de mejor manera tus conductas egoístas y también tus conductas humildes, porque empiezas a hacer un clash entre esos extremos y empiezas a decir, ok, ¿estoy siendo egoísta o estoy siendo humilde? ¿La humildad en este punto es correcta o es simplemente falsa modestia? ¿Vale? Eh, Además, 6 preguntas que tienen que tener siempre en consideración al momento de ponderar información son el qué y el por qué, el cuándo y el cómo, el dónde y el quién. Que son preguntas que cuando ustedes tengan dudas o quieran analizar una situación, nunca olviden esto. ¿Qué sucede? ¿Por qué sucede? ¿Cuándo sucedió? Por ejemplo, el cuándo muchas veces te entrega respuestas conforme al contexto. ¿Cómo sucedió? También te entrega información respecto al contexto. ¿Dónde sucedió? También te entrega forma en relación al contexto. ¿Y quién hizo esta cuestión? Porque las personas tienen intereses personales también. Y eso te permite, por ejemplo, analizar nuevamente cuestiones de forma mucho más crítica. El pensamiento crítico es precisamente para ser una persona más sabia. A ver, creo que ya llegamos al final del camino, ¿ok? Me quedaron algunas ideas en el tintero que decían relación con cuáles son las habilidades o las virtudes que debe tener una persona que piensa críticamente. Para que lo tengan en claro, son la humildad, la autonomía, la integridad, el coraje, la confianza en la razón, la empatía, la perseverancia. Se supone que todas estas características nos llevan a poder enfrentar de mejor manera nuestras decisiones. Y lo opuesto son la hipocresía, la dependencia, la arrogancia, la pereza, la desacreditación, la cobardía, la desconfianza, la conformidad y el egoísmo. Vamos a analizar muy brevemente en qué consisten las características. No tengo la diapositiva allí, pero sí vamos a hablar primero de la humildad. ¿Qué significa la humildad en el pensamiento crítico? Consiste en la habilidad para percibir tus propias limitaciones y las circunstancias que están derivadas de tus propios sesgos y tu propio autoengaño. La humildad consiste en evitar ser personas completas y absolutamente convencidas de su opinión, ¿vale? Porque en el fondo, si tú eres una persona que no es capaz de someter constantemente a prueba la opinión que tienes, eres una persona arrogante respecto de tu opinión. Está bien tener certezas, no está bien estar cerrado a la posibilidad de estar equivocado. Primer elemento que es súper importante, la humildad en el pensamiento. En segundo lugar, el coraje. ¿En qué consiste el coraje? El coraje consiste en exponer tus ideas independiente de los riesgos. Ahora, esta idea les entrego, obviamente hay que matizarlo un poquito porque muchas veces hay que ponderar los riesgos que te puede significar en un lugar de trabajo o que puede significar con otras personas. Pero cuando los riesgos no tienen una relevancia moral y simplemente son riesgos a no caer mal, es relevante tener el coraje para expresar tus ideas y tus opiniones. Porque uno, cuando tú te reservas tus opiniones, primero no das a conocer cuál es tu mundo, cuál es tu universo, cuáles son tus experiencias de vida que te han llevado allí, y es importante que el mundo las sepa, porque eres tú la única persona que puede comunicar ese universo, porque solo tú te entiendes y es indispensable que el mundo también entienda esa perspectiva. No deben tener cobardía al momento de defender sus ideas. Si, por ejemplo, quieren comentar algo en Facebook, si quieren comentar algo en sus amigos, les debe importar un comino cuántos me enoja o cuántos me divierte le pongan, si es que es una idea con la cual ustedes han pensado críticamente para poder defenderla, ¿vale? La empatía. Porque, ojo, todas estas características tienen que analizarse como un todo,
Porque si bien yo puedo tener coraje para expresar una opinión, también debo tener empatía. ¿Y cuál es la empatía? La empatía se desarrolla cuando verdaderamente vemos las ideas detrás del razonamiento de los otros. La empatía consiste en esa capacidad de estar abiertos a los demás de una manera verdadera, porque de la misma forma en que yo pensé algo y llegué a una conclusión, esa persona también lo pensó y llegó a una conclusión, y puede estar en lo correcto. Y si no está en lo correcto, entender que a lo mejor hay formas de poder hacerle ver tu punto de vista de una manera que le hagan mucho más sentido. Recuerden que la miel atrae mejor a las abejas, perdón, que la miel atrae mejor que la mierda. Esto es una cuestión muy importante. Hay que ser dulces para poder explicar las ideas, no hay que ser arrogante, no hay que ser egoísta ni nada por el estilo. Integridad. ¿A qué se refiere la integridad? Es un rasgo que nos ayuda a tratar a los demás con los mismos estándares que nosotros nos tratamos a nosotros mismos. En el fondo es evitar un doble lenguaje, ¿ya? Tratar de realizar esos análisis de la misma forma que me gusta que las personas analicen mis ideas. Perseverancia consiste en el deseo de continuar sin importar los obstáculos o barreras tales como los engaños, las decepciones, los miedos o los cansancios en la búsqueda del conocimiento, ¿ya? Perseverancia implica que cuando yo tengo una idea y quiero pulir esa idea, debo encargarme de estudiar esa idea, debo encargarme de poder entregar contenido e información a esa idea. La perseverancia es lo opuesto de la pereza intelectual, otra de las virtudes que deben tener personas que piensan críticamente. ¿Ya? Autonomía es la capacidad de pensar por cuenta propia. Y esto es súper importante. Por favor, nunca dejen de pensar por su cuenta. No sean personas que van con la corriente. Sean orgullosos de ser pensadores independientes para tomar sus propias decisiones. Esa es una gran característica de las personas que piensan críticamente, la capacidad de poder oponerse a este temor a caerle mal al resto. La otra, confianza en la razón, es esa creencia que tenemos de que somos capaces de acceder a la verdad, entre comillas, pensando. ¿Mm? Es la creencia de que podemos llegar a consensos racionales respecto de determinadas problemáticas mediante una discusión educada que puede ser desarrollada, ¿ya? No hay que ser extremadamente escépticos, pero tampoco hay que ser extremadamente ingenuos. Hay que discutir razonablemente porque en la discusión, en la deliberación, en la argumentación y en el debate radica la mejor posibilidad de resolver problemas que nos afectan a todos. Finalmente, imparcialidad. Ser imparcial consiste en presentar ambos lados de los asuntos de manera sumamente ponderada y de manera sumamente equilibrada, para así evitar desacreditar a los otros y simplemente creer que nosotros somos dueños de la verdad. Entonces, ya con esto puedo cerrar el taller para que los deje de latear. Disculpen, me salió demasiado extenso, creí que iba a ser breve, pero me encantó conversar con ustedes. Agradezco mucho las informaciones que me entregaron. Eh, Agradezco mucho la invitación. Si es que esto les gustó, por favor no duden en volver a llamarme. Yo encantado de volver. ¿Vale? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, se escucha. Ya. Y eso pues. Ya, muchas gracias. Muchas gracias a Encantado. ti. Bueno, primera de todo, César, agradecerte a César por tu destacada intervención. Buen taller que nos dio todas las directrices para saber pensar, como dice su nombre, críticamente, hacer un tipo de razonamiento nuestro. Y en verdad se agradece, César, por tu tiempo, por tu voluntad. Esto es para largo. Sigo insistiendo, sí, esto es para largo, esto no es una sola sesión, esto va para más. Y yo creo que César, por interno, lo vamos a coordinar después, seguir una segunda parte del pensamiento crítico, porque la forma como aplicar el pensamiento crítico ya partió una parte introductoria y de verdad se agradece. Voy a abrir la palabra a algunas personas que quieran opinar o quieran comentar, o dar algún comentario, hacer preguntas al profesor. Se abre la mesa, por favor.
Hola, buenas. Hola, hola. Sí, profesor, le tengo muchas gracias primero por la clase, estuvo muy buena. Igualmente creo que se generó esa conversación, así que muchas gracias. Creo que ahí esto salva, por sobre todo, que sea interactivo. Mi pregunta tiene que ver como, en primer lugar, cuando se habló de el pensamiento sistémico, analítico, creativo, reflexivo, eh, si es que hay en el debate, sobre todo específicamente, no sé si estoy yendo un poco de esto, como posibilidades de justamente aplicar ese conocimiento y pasar por esos tipos de pensamiento. Y segundo, cuando habló de que el pensamiento sistémico, eh, como por ejemplo, si un jefe ve a su empleado, no solo piensa en el empleado como parte de una maquinaria, sino además ve su círculo de familia, su círculo de clase. Si usted cree que de algún modo em, va haciendo consciente o inconscientemente que nos empecemos a tratar más como humanos, eso es mi pregunta. Ya. Vamos a partir por la última y vamos a dejar para final lo relacionado con debate, ¿vale? En primer lugar, cuando a mí me toca dar charlas de pensamiento crítico a empresas, es importante considerar la variable de que el pensamiento crítico no siempre es bien recibido, precisamente porque se tiene la mala noción de que un pensamiento demasiado elaborado sobre determinadas decisiones pueden retrasar esas tomas de decisiones, uno, o pueden hacerte preocupar de elementos que para la empresa no son prioritarios. Ese es un elemento muchas veces promovido por una visión del sistema organizacional de las empresas que de a poquito ha ido quedando en vano, ¿ya? De a poquito ha quedado soslayado esa visión extremadamente analítica y mecanizada de las personas que no logran ser observadas desde una perspectiva sistémica. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas no toman decisiones observando también la empresa como un sistema. Cuando tú sacas a una persona de tu entorno laboral, tú también generas una disrupción en el elemento productivo funcional de la empresa. Eh, entonces creo que el pensamiento sistémico, directa o indirectamente, cuando tú lo aplicas o cuando aplicas pensamiento crítico al interior de la empresa, ya sea directa o indirectamente, llegas al resultado maravilloso de encontrarte con un tratamiento mucho más humano, porque ese tratamiento más humano permite considerar las variables humanas al momento de la producción. Sin embargo, también te entrega soluciones más equilibradas, porque, y esto es importante, va a sonar un poquito frío, porque cuando tú estás en calidad de jefe, cuando estás en calidad de administrador, tienes que ponderar elementos asociados a lo humano, como también tienes que ponderar elementos asociados a lo productivo. Inclinarte exclusivamente por el elemento humano te va a hacer tomar una mala decisión como jefe. Inclinarte exclusivamente por el fundamento productivo te va a hacer tomar una mala decisión como jefe y además como persona. Eh, entonces, el pensamiento crítico lo que te entrega es una herramienta que te permite ponderar ambos intereses en pos de una decisión que termina siendo significativa y beneficiosa para la mayoría, ¿ya? Entonces, directa o indirectamente, yo me atrevería a decir que sí, te permite llegar a un tratamiento mucho más humano de las personas. Precisamente porque especialmente el enfoque sistémico en esta forma de pensar y analizar las realidades te permite tener en consideración los impactos de cortar a una persona, de sancionar a una persona, de cargar de trabajo a una persona, de quitarle puesto de trabajo, de trasladarla de un lugar a otro. Y obviamente eso implica una visión más inteligente. No voy a negar que desafortunadamente es una visión minoritaria porque en la organización de la empresa este tipo de capacitaciones eh, es difícil porque tiende a tener un costo que muchas veces en un comienzo no se está dispuesto a pagar. Piensa que la mayoría de las pymes tienen poco capital para emprender, tienen poca maquinaria, tienen pocas lucas en el fondo, y gastarlo en organizacional muchas veces no les genera réditos inmediatos. Sí, eventualmente les puede generar réditos después.
Pero son cuestiones que por lo mismo a mí me interesa mucho compartir. A mí cuando me dijeron, oye, vamos a hacer una charla, o quiero que hagas una charla sobre debate, yo le dije, ya, está bien. Y esto me lleva a la segunda pregunta. Está bien, pero creo que para las personas que se están aproximando a estos ciclos hay que entregarles herramientas que asciendan el debate e impacten además en su vida. ¿Sirve el pensamiento crítico en debate? Por supuesto que sí. ¿Ya? Sirve desde una perspectiva estratégica. Lo que pasa es que el debate, y para las personas que no cachan muy bien qué es lo que es debate es una competencia en la cual tú tienes dos equipos, se te entrega un tema y los equipos argumentan de forma antagónica. Unos dicen sí, otros dicen no. Y el tema es que el debate ha ido desarrollando ciertos mecanismos medios endogámicos que muchas veces se alejan de cómo funcionan las discusiones comunes. Sin embargo, al momento de tú decidir una estrategia, ¿ah? Y realizas todos los procesos de análisis de pensamiento, y esa es la gracia del debate, que inconscientemente muchas veces los profesores no se dan cuenta que están enseñando estas herramientas, están enseñando pensamiento sistémico, porque muchas veces te van a hablar de un tema que implica que concibas la realidad desde una perspectiva sistémica, y eso te va a servir para sacar determinados argumentos de carácter sistémico. También te va a servir el pensamiento analítico cuando dices, ojo, pero respecto de toda esta realidad que funciona como un sistema, que funciona como un motor, que funciona con engranajes, hay una pieza que es fundamental. Y ahí, por ejemplo, vas a decir, este actor es fundamental en este debate, o el bienestar de este actor es fundamental en este debate. Y ahí, por ejemplo, estás realizando un pensamiento analítico. ¿Eh? Es como cuando dices que el actor relevante dentro de una moción son las minorías, ahí estás realizando primero un pensamiento sistémico, pero también estás realizando un pensamiento analítico. ¿Cómo resolvemos estos problemas? Es cuando entra el pensamiento creativo, entregar de qué forma yo puedo generar argumentos que me permitan abordar la problemática teniendo presente el pensamiento sistémico como el pensamiento analítico. Después pasáis al razonamiento moral, que te permite desarrollar los famosos argumentos de principios en debate, que dices, nosotros nos oponemos a esto porque lo consideramos poco ético o lo consideramos antiético por las siguientes razones. Ahí ya estáis realizando razonamientos morales. Por ejemplo, el pensamiento reflexivo asoma en los látigos de gobierno o en los látigos de oposición, ¿no? En los látigos de oposición tú tienes que realizar una ponderación reflexiva donde tienes que reconocer tus fuerzas y fortalezas, tanto propias como de la contraparte, y explicar por qué tu caso gana. El pensamiento crítico inunda todas y cada una de las áreas del debate, no nos damos cuenta, porque usualmente lo que hacemos tiende a ser mecanizado. No reflexionamos sobre el pensamiento crítico en el debate. Pero sí, es una disciplina que fomenta el pensamiento crítico, no nos damos cuenta que lo hace muchas veces, pero lo hace. La gracia de estudiar pensamiento crítico es que precisamente cuando aprendes a mainear, ¿eh? O a manejar de mejor manera, cada una de las formas de pensamiento te vas transformando en mejor debatiente, ¿cachai? Porque es como casi de efecto carambola, porque es como que aprendes una forma de pensamiento, manejarla bien, te va a costar menos aplicarla en todas tus áreas de la vida, incluyendo debate, ¿cachai? No sé si con eso logro responder lo que me preguntaste o me fui por la tangente. No, de hecho, muy necesario, muy claro. Muchas gracias. Ya, genial. ¿Alguien más? ¿Se fue Andrés? Uno se fue Andrés, pero porque ya, Sí, no hay problema, no hay problema. y ya se están retirando por la hora. ¿Alguna pregunta más para ir cerrando o algún comentario más para hacer el cierre final? ¿No? A mí me gustaría solamente agradecer al profesor César por su tiempo y por la claridad de la explicación. Sin duda este taller entregó un montón de herramientas a las personas que pudieron participar, y lo bueno es que tengo entendido que queda grabado. Así es. Mira, efectivamente lo queda grabado. Ya más ratito voy a dar el link a todas las personas, a todas las personas que quieran participar. Ahí se integró Coté. Coté, buenos días, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi amigo, bueno, llegó un poquito al final, pero igual, bueno, de todas maneras. Quedó grabado, eso es lo importante.
Sí, sí, lo ha logrado. O sea, se agradece a todos, a César por su tiempo, a todos ustedes por participar. Un día sábado bastante difícil, sobre todo menos a la hora de almuerzo. Mm, Se aproxima la sí. hora de almuerzo, así Sí, que muchas gracias, César, por tu tiempo. Teníamos preparado otro taller a las 4 de la tarde, pero por razones el profesor de México tuvo un problema familiar muy urgente y falleció un paciente de él. Entonces no puedo dictar la conferencia, pero agradecer todos su tiempo, eh, todo el tiempo para que ustedes están en esta jornada. Ya, muchas gracias César, y al resto de las personas, en la tarde le voy a enviar a sus correos el feedback para evaluar los talleres de la semana. Y finalmente, el domingo en la tarde, difundir los nuevos talleres de la siguiente semana. Así que muchas gracias. Gracias César por estar acá compartiendo tu conocimiento para Antofagasta y para todo el mundo en este caso. yo encantado, feliz, es una conversación extremadamente grata. Para mí, realizar este tipo de actividades es extremadamente enriquecedor. En serio, estoy muy, muy contento, muy agradecido de haber compartido con ustedes estas 2 horas. Lamento haberme extendido tanto, no creí que tan entretenido y me iba a embolar con la duración. Espero haber concluido un poquito más. Yo sé que deben quedar varias dudas porque esto solamente era una introducción. ¿Ya? Pueden encontrar mucho material respecto a pensamiento crítico de manera online. No tengan que buscar esas herramientas. Hay muchos libros eh, al respecto, así que pónganle nomás un abrazo. Me voy a cocinar, que estén muy bien. Gracias, Daniel. Excelente trabajo el que están haciendo. Cuídense, les quiero a todos. Chao, chao. Muchas gracias a todos y se agradece a todos por su asistencia. Muchas gracias.